Hola, hola, bienvenidos una vez más a este espacio, a Papá Lector. Mi nombre es Luis Ibarra y el día de hoy estamos en una nueva edición de la FIL Guadalajara, en este caso la edición del 2024, y arrancamos esta serie de entrevistas con un súper invitado. Estamos con Sergio del Molino, ganador del Premio Alfaguara 2024. Sergio, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por invitarme, un placer. No, muchas gracias a usted por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues vamos a platicar a final de cuentas de su libro, Los Alemanes, este ganador del Premio Alfaguara 2024. Y para entrar en materia, Sergio, platíquenos un poquito del libro, una breve sinopsis para entrar en materia, por favor. Bueno, Los Alemanes cuenta la historia de la familia Schuster, que es una familia que procede de un grupo real de alemanes que llegaron a España en 1916, procedentes de Camerún, eran los colonizadores de Camerún. Los Alemanes cuenta el final de esa familia, cuenta cómo después de 4 generaciones, los protagonistas son bisnietos del alemán que entró en España en 1916, pues esa familia se ha ido resquebrajando, se ha ido rompiendo y vamos a asistir al descubrimiento de un secreto que va a suceder a lo largo de las páginas de la novela, que tiene que ver con la vinculación de esta familia con lo más atroz de Alemania, con lo más atroz de los crímenes del siglo XX, ¿no? La novela transcurre hoy y entre medias pues conocemos cómo es esa familia, cómo son esos personajes que viven atrapados entre una identidad española, una identidad alemana y también subyugados por el secreto que les amenaza, que va a caer sobre ellos y que amenaza con destruir su vida, su reputación, su imagen pública y todo lo que ellos creían saber sobre su familia. Ahora, con esta breve sinopsis nos damos cuenta de un montón de cosas. Esta novela tiene muchísimos ingredientes. Obviamente estamos hablando de una novela de ficción histórica, entonces está toda la carga histórica, esto que nos platicaba de la familia Schuster, bueno, del alemán original que llega a España acogido, ¿no? De alguna manera, como España era país neutral, bueno, pues llegan recibidos por España. ¿Qué tanta investigación en la parte histórica hay en Los Alemanes? ¿Queda nada más en la base? ¿Queda nada más en esta historia que sirve como un trampolín para el resto de la ficción? ¿O hubo mucha investigación histórica detrás? Hubo mucha en su origen, porque eso es una historia que yo descubrí hace más de 15 años y entonces sí la investigué a fondo, la investigué muy a fondo porque no había nada, o sea, no había ningún libro, es una historia completamente desconocida de la Primera Guerra Mundial, tanto en España como en Alemania como en Camerún, no se conocía nada. Entonces, bueno, pues tuve que empezar de cero y la investigué y la conté en crónicas. Entonces, parte de ese material que yo utilicé y que me sirvió para contar la historia, para contar las crónicas y para contar un breve ensayo que se llamaba Soldados en el Jardín de la Paz, donde conté la epopeya de estos alemanes, está en el origen de esta novela, que mezcla esa realidad y esa ficción, ¿no? La mezcla constantemente, pero sí, claro, hay muchísima documentación, muchísimo conocimiento histórico de todo el siglo XX, tanto de Alemania como de España y de los viajes de ida y vuelta que hay entre el nazismo y sus distintas caras, sí, a lo largo de la historia, con lo cual sí hay un conocimiento histórico profundo y una investigación seria, ¿no? Que se hizo, de la cual solo una pequeña parte aparece en esta novela, ¿no? Para poder poner a bailar esos personajes históricos con los personajes de ficción. Y ahorita vamos a platicar de los personajes porque la verdad es que son riquísimos, pero también son muy cercanos, terminan siendo muy cercanos. Ahorita platicamos de eso, pero una historia poco conocida en Camerún, en España, en todos lados. ¿Cómo llega a Sergio del Molino esta historia? ¿Cómo la descubre? ¿Cómo la conoce? ¿Quién se la platica? ¿Dónde la encuentra? Por casualidad. A mí me gustan mucho los periódicos viejos, los archivos, las librerías de viejo, las almonedas. Me gusta mucho indagar. Siempre encuentro historias en los papeles viejos, ¿no? Entonces cayó por casualidad en mis manos unos papeles de propaganda alemana nazi, que tenía un librero de viejo, que aparecían junto con otro montaña de papeles totalmente inútiles, antiguos, que nadie sabía qué eran, ¿no? Y entonces la curiosidad por saber por qué se imprimía propaganda del partido nazi
en mi ciudad, en Zaragoza, en España, en el año 1944, me llevó a conocer esta historia de los alemanes del Camerún. Fue una sencilla casualidad y un poco de curiosidad. Indagando en papeles viejos encuentras muchísimas cosas. Encuentras que hay un montón de historias enterradas que nunca nadie es. Y como esta, probablemente habrá cientos de historias que están esperando que alguien encuentre un papelito y tenga un mínimo de curiosidad por saber de dónde vienen esas cosas. Y preguntando a veces llegas a sitios verdaderamente insospechados. Ahora, esta historia está basada en hechos de la Primera Guerra Mundial. Vaya, estamos inundados de literatura de la Segunda Guerra Mundial, pero de la Gran Guerra realmente no es digamos, el grueso de la novela histórica bélica en este caso. ¿Cuál fue el mayor reto? Porque se enfrenta a un retroceso más en la historia, ¿no? Nos vamos unos años más atrás a la Primera Guerra Mundial y además es una historia poco conocida. La descubre de esa manera, pero ¿cuál fue el mayor reto al tratar de documentarse? Porque me imagino que fue complicado también encontrar documentación, ¿o realmente había algo ahí? No, había muchísima documentación. No, solo estos alemanes cuando llegan a España en 1916 se hacen muy famosos. Entonces hay un rastro enorme en los periódicos, en la cultura de la época. Aparecen mencionados en novelas, aparecen mencionados en zarzuelas, en obras cómicas, hay poemas satíricos, hay relatos populares en los que aparecen por todas partes. En cuanto uno empieza a buscar, una cosa va llevando a la otra y hay un rastro enorme. Dejaron empresas, con lo cual también las empresas, a través de ellas puedes llegar a las familias. La verdad que la documentación, los testimonios y el conocimiento de los descendientes, trabé amistad con nietos y descendientes de estos alemanes, fue enorme. No, había muchísima documentación. El problema era comprimirla y poder contarla bien, ¿no? Pero sí que me gustaría aclarar que la novela de los alemanes transcurre en la actualidad, que se refiere evidentemente al origen de la familia, claro, a esa Primera Guerra Mundial, y aparecen referencias constantes, pero la novela transcurre en la actualidad, transcurre en el siglo XXI, en la ciudad de Zaragoza y en un contexto totalmente contemporáneo. Sí, ahora, viniéndonos al contexto contemporáneo, tenemos a dos personajes, a Fede y a Eva, que son descendientes, a final de cuentas, de esta familia Schuster, y con ellos hay esta mezcla interesante entre su origen alemán, pero a final de cuentas su crianza española, porque a final de cuentas ellos se crían en España. Esta mezcla cultural, de idioma, de costumbres y demás, resulta bastante interesante y es un fenómeno que vivimos hoy en todos lados con esta globalización, ¿no? Con esta migración, inmigración y demás. En el caso de ustedes, español, es de Zaragoza, precisamente lo vive muy de cerca, pero traerlo a México para nosotros es leer sobre estas dos culturas, alemana y española mezcladas, ¿no? Incluso en su idioma. Se vuelve incluso hasta coloquial, porque la verdad es que la narración es muy amena, es muy coloquial, hay frases muy contemporáneas, como por ejemplo me manda un WhatsApp y demás. Entonces, esta mezcla entre lo antiguo y lo nuevo, entre España y Alemania, entre el mix y max de los personajes, porque son distintos, por ejemplo en este caso Fede, Eva, y lo era Gaby, por ejemplo, ¿no? Su otro hermano. Entonces hacen de la novela una novela dinámica, una novela trepidante, y luego por ahí está la parte del misterio, de la intriga y demás. Entonces me parece una novela redonda. Puedo entender desde esa perspectiva el por qué ganó el premio Alfaguara 2024, pero de todos estos ingredientes, ¿alguno representó un mayor reto? No sé, mezclar la actualidad con lo viejo, o mezclar Alemania con España. ¿Cuál fue el mayor reto en este mix de ingredientes que hay en los alemanes? Porque resulta muy interesante como lector, pero como autor me imagino que representó algunos desafíos. No tengo recuerdo de que la escritura de la novela fuera especialmente desafiante, ¿no? En ese sentido. Yo creo que fue... O sea, si se transmite esa vivacidad en la prosa es porque la escribí con alegría y la escribí con entrega, ¿no? No diré que se escribió sola, pero sí que fue un proceso que fluyó y con el que yo estaba muy contento con cómo iban armándose todo, ¿no? No recuerdo sufrimiento. Lo más difícil, el reto que para mí más difícil es algo que sucede en todos mis libros y creo que probablemente es algo común a muchos escritores que quieren escribir sobre algo muy distinto de cómo tú eres, ¿no? Es ponerte en la piel de los demás, es entender por qué unos alemanes se hacen nazis, por qué estos personajes se comportan como se comportan cuando son tan distintos a mí.
¿no? Sí. Y comparten una cultura, una forma de ver el mundo, una forma de sentir que no tiene nada que ver con lo que yo soy, pero sin embargo tengo que comprender para poder escribirlo, para poder decir sobre ellos. Eso es lo más difícil siempre, y eso pasa en todos mis libros. En el libro anterior mío que trataba sobre el presidente de España, Felipe González, un tal González, también con mucha presencia en México siempre, vivía en toda Latinoamérica. Para mí el reto era comprender a un personaje que está a años luz de lo que yo soy, ¿no? Y que no tiene nada que ver en absoluto con nada, ¿no? Y cómo hago propias sus experiencias, cómo entiendo, o sea, su sufrimiento, su soledad, sus alegrías, sus frustraciones, ¿cómo las entiendo? Bueno, pues eso es hacer un ejercicio como los actores cuando intentan interpretar a un personaje. Esa es la parte más difícil, porque entenderte a ti mismo, hablar sobre ti mismo, es relativamente fácil. Tú solo tienes que analizar tus sentimientos y proyectarlos, pero ponerte en otro lado es muy, 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 muy difícil. Sobre todo aquí porque hay una narración a múltiples voces, pero a primera voz, a final de cuentas, en primera persona. Fede nos narra Eva, nos narra Berta, entonces narrado a múltiples voces, pero en primera persona. Entonces yo creo que ahí, con mucha mayor razón, ¿no? Hay que ponerse en los zapatos del personaje, ¿no? Claro, hay que respetar al personaje, hay que estar todo el tiempo midiendo al personaje, sin dejar de ser tú, y sin dejar de saber que buena parte de, como hacen los actores del método, que lo que hacen es, para entender el sufrimiento, buscan algo que les haga sufrir a ellos. Bueno, pues es una cosa parecida. Para poder entenderles, les proyecto cosas mías, ¿no? Proyecto para poder entender la desubicación de Fede, proyecto mi propia desubicación, mi propio sentimiento de frustración, de no entender muchas cosas, ¿no? Para entender la ambición de Eva, proyecto mi propia ambición también en ella. O sea, es un ejercicio de diálogo constante y de intentar comprenderte a ti mismo para poder entender a los demás luego también. Termina siendo una novela riquísima en ese sentido, porque yo creo que Sergio del Molino logra ponernos en la piel de cada uno de esos personajes y los entiendes, terminas entendiendo, entiendes por qué Fede es como es, entiendes por qué Eva es como es. Hay frustración, hay rebeldía, hay incluso cierta crudeza en la narración, ¿no? Bueno, no lo llamemos crudeza, pero sí cierta explicitez en la narración de algunas escenas, como por ejemplo, porque hay una escena de sexo, por ejemplo, en este caso de Eva, que no cae en lo grotesco, no cae en el mal gusto, sin embargo, aún ahí hay emociones, ¿no? Y esas emociones logra transmitirlas al lector. A lo largo de toda la novela pasa exactamente lo mismo, porque nos ponemos en los zapatos de ellos, y bueno, se entiende ahora por el ejercicio en la escritura. Hablemos un poquito del Premio Alfaguara de Novela 2024. ¿Qué pasa cuando se lanza un libro, cuando se publica un libro que tiene este galardón tan prestigioso? La expectativa crece, los lectores lo reciben más abiertamente, hay un poquito más como de limitante a decir, no, bueno, es que es un premio, a lo mejor es mucho para mí como lector. ¿Cuál es el recibimiento de los lectores cuando se enfrentan a un libro Premio Alfaguara 2024? Lo que me ha llegado a mí es muy, muy gratificante, ¿no? Yo he recibido mucho cariño, mucha atención y bueno, creo que el premio es probablemente una puerta de entrada, ¿no? Para muchos lectores que no habían llegado a mis libros y que no habrían llegado si no fuera por el premio, pero creo que una vez pasado la primera página, pasado el sello, yo creo que se sumergen directamente dentro de la historia y lo más bonito es que, en fin, que sea cual sea la motivación por la cual hayan llegado los alemanes, al final acaban siendo un miembro de la familia Schuster, ¿no? Y eso es lo que no diré que me ha sorprendido, porque yo sostengo que todos somos muy parecidos en todas partes, pero es verdad que no hay distinciones de recepción en distintos países. Yo he estado en 12 países en esta gira del premio de habla hispana y en todas partes hablamos de lo mismo, en todas partes sentimos lo mismo, en todas partes nos emocionamos por lo mismo y nos disgusta más o menos lo mismo. Creo que somos bastante parecidos y creo que la literatura potencia eso de ser parecidos. Si no, no nos interesaría, desde México, un mexicano diría, pero una historia de una familia de zaragozanos que son alemanes pero no son alemanes, que viven en una ciudad periférica de un país lejano que no conozco. ¿A mí qué me importa esto? Bueno, pues es que la literatura hace que nos importe. La literatura hace que
situaciones, personas, expresiones que parece que no son ajenas, realmente se vuelvan muy propias, ¿no? Y eso lo he comprobado en carne mortal, en presencia de muchos lectores, confirmando que efectivamente somos muy parecidos todos, ¿no? Y nos emocionan las mismas cosas. Como decía el Shylock del Mercader de Venecia de Shakespeare, ¿no? ¿Acaso si me pinchan no sangro? Sí, pues claro. es verdad, o sea, al final hablamos todos lo mismo, o sea, no solo hablamos el mismo idioma español, es que hablamos las mismas emociones y hablamos exactamente lo mismo, y a través de la literatura es muy fácil conectar. Sí, no, y de hecho, por ejemplo, aquí hay un pasaje, hay un apartado por ahí en donde se explica, se habla sobre el fútbol. Sí. Y al final de cuentas el fútbol es otro idioma universal, ¿no? Al final de cuentas sabemos muchos países que somos apasionados del fútbol y entonces conocer también esta parte de ciertos equipos en el fútbol, en este caso español. Y de sí, es una maldición europea que los equipos históricos ahora son propiedad de jeques árabes y de millonarios rusos y de cosas así. Sí, es una tragedia. Y así como ese, hay varios ingredientes que justo conectan con el lector independientemente de la latitud en la que te encuentres, ¿no? La latitud en la que hayas nacido. Entonces, eso le agrega otra vez empatía, dinamismo, conectas de inmediato con la historia. Se avanza rapidísimo. O sea, eso es otra parte mágica de este premio Alfaguara 2024 de los alemanes de Sergio del Molino, porque avanzas como agua en una novela que ciertamente es de corte histórico, al final de cuentas, y que algunas novelas por ahí tienden a ser un poquito tediosas, no es el caso. Ahora, está toda esta parte como de la intriga, porque al final de cuentas es una intriga, porque al principio se va imprimiendo y se va imprimiendo y se va imprimiendo y tú no sabes y te atrapa al final de cuentas. ¿Cuál fue la intención? Me imagino fue esa, de imprimir este ingrediente como de misterio, como de intriga, sin ser un libro de misterio. Bueno, tiene dos. Primero, que los personajes tengan una razón para explorar su pasado. O sea, si nos ocurre algo tremendo en tu vida, el pasado generalmente no nos importa. No nos importa nuestra familia, no nos importa lo que han hecho, ¿no? Pero cuando sucede algo, un elemento externo, una agresión, una amenaza, como ocurre aquí, ¿no? Aquí lo que pasa es que a esta familia, Eva, que es política, le amenazan porque un mafioso quiere corromperla, y entonces la quiere corromper amenazándole no con sobornos de dinero, sino amenazándole con desvelar un secreto de su pasado, del pasado de su familia, un secreto que ella desconoce, que le va a obligar un poco a preguntarse por el pasado. Entonces, eso es el elemento que a estos personajes les obliga a mirar al pasado, y entonces a los lectores también nos obliga a mirar al pasado. Si no, nosotros no estamos sentados en nuestra casa y decimos, ay, qué curiosidad, me gustaría saber qué hizo mi bisabuelo. No nos pasa habitualmente, pero si alguien nos fuerza a ello, acabaremos mirando a ver qué pasa con el bisabuelo. Entonces la novela necesita una chispa, necesita un elemento, una palanca que obliga a los personajes a moverse. Y cuando se mueven los personajes, pues todo lo demás, el universo empieza a moverse. Sí, ahora, me parece muy inteligente. O sea, hay muchos ingredientes muy, muy inteligentes. El chantaje, la presión a la que Eva es sometida es muy inteligente. Bien lo dice, no es una cuestión nada más de dinero y demás, sino la manera en que lo hacen. Es más, hasta de buen gusto pareciera, ¿no? Sí. Es una manera muy inteligente. Entonces, me parece una novela muy inteligente. O sea, a final de cuentas eso va sumando. Es una novela no tan corta, estamos hablando de 300 páginas, pero como lector quieres más. Pues eso me encanta, o sea, que se quede la gente. Yo prefiero que la gente se quede con muchas ganas a que acabe aburrido. No, yo la quería de 500 o de 600 páginas. No quieres que termine la novela. Pero entonces sería una novela muy antigua, porque sería una novela de verdad alemana, de verdad. Sería una novela como las de Thomas Mann, ¿no? de esas intimidantes de 1000 páginas. Y yo creo que la novela no tiene que contarlo todo. Yo creo que desde luego, la novela de hoy yo creo que tiene que dejar puertas lo suficientemente abiertas para que te apetezca no solo saber más, sino explorar parte del mundo que se te ha quedado ahí. A mí me gusta que los libros lleven a otros libros. Y para eso el libro tiene que ser generoso. O sea, no puedes contarlo todo, ser avasallador, ser enciclopédico. A mí, como lector, me intimidan y me abruman un poco los libros que quieren cerrar absolutamente todo. Me parece que es una falta de cortesía hacia el lector. Sí, también. Hasta una falta de respeto. Sí. Claro. Yo creo que al lector hay que dejarle respirar, que asimile la historia, que la lleve a su propio terreno y que de ese libro se vaya a otros libros, ¿no? Que le puedan haber sugerido la propia lectura. Y eso, si lo haces con 1000 páginas, es imposible. O sea, un libro de 1000 páginas requiere un compromiso para el lector, que requiere que deje de hacer todo lo que está haciendo para centrarse solo en este libro, ¿no? Y yo creo que los libros tienen que ser invitaciones para otros libros también. Sí, esa parte me encanta. Ahora, dicho todo esto,
regresemos a una de las reflexiones principales del libro. ¿Qué tan culpables somos o qué tan partícipes nos pueden hacer o tienen derecho a hacernos de nuestro pasado? ¿Qué tanto debemos de lo que hicieron o dejaron de hacer nuestros antepasados? Ahí hay una reflexión, Sí. ¿no? Y eso atañe a todo mundo, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad tenemos de lo que hicieron o dejaron de hacer atrás? Invita a esa reflexión el libro. Efectivamente, pero porque además esa reflexión, desde el punto de vista del derecho, de la política, de la ética, es fácil de resolver. Quiero decir, o sea, si tu padre es un asesino, ¿tú tienes algún tipo de responsabilidad sobre? No, tajantemente, no. Pero realmente la cosa es más compleja. Evidentemente tú no tienes que responder ante un juez ni ante la sociedad. Nadie tiene derecho a culparte de los crímenes de tus padres. Pero cuando tú piensas quién eres, cuando tú piensas cómo ha sido tu vida, qué le debes a tu padre, los crímenes de tu padre inevitablemente van a aparecer, van a proyectar una sombra sobre lo que tú eres y van a incomodarte. Y esa incomodidad, que no tiene por qué ser solo culpa, no tiene por qué ser una culpa heredada, ni mucho menos, pero es algo que te constituye y que provoca una inquietud donde está la literatura, que no es fácil de resolver. O sea, tú no puedes dar una respuesta tajante de sí o no, no puedes dar una respuesta correcta, pero es algo que te perturba. O sea, tú no puedes negar el hecho de que si eres hijo de un asesino, eso en parte está dentro de ti. Sí. Eso está dentro de ti. Y esa inquietud no puedes eludirla. O sea, la puedes eludir ante todo lo que importa, ¿no? En la sociedad, ante la apariencia. O sea, no. Si viene un juez le puedes decir, no, mira, a mí no me mire, ese fue mi padre. Y a la sociedad le puedes decir, a mí no me miren, que fue mi padre. O sea, pero en la intimidad, a solas, tú, con tus reflexiones, puedes decir verdaderamente... Efectivamente, ahí es donde está la literatura. Y ahí es donde está una inquietud que es muy difícil de resolver y donde están los libros. Ahí es donde empieza todo. Pero si damos un pasito para atrás, hablando de la sociedad, luego tendemos a ser muy prejuiciosos. No necesitamos mucha información para emitir un juicio, porque hoy en día pareciera que todo el mundo tiene algo que decir sin necesidad de escuchar absolutamente nada, ¿no? Y ahí está la otra reflexión. Como sociedad, ¿qué tanto estamos dispuestos a ser carniceros de este tipo de situaciones? Porque en este caso Eva no tendría por qué preocuparse de nada, sin embargo lo hace. Y lo hace por el que dirán qué costo tendrá, ¿no? En su carrera política y demás. Entonces también como sociedad también invita a esa reflexión. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sumarnos a un juicio muchas veces injusto y muchas veces equivocado? Yo creo que nada gusta más a una sociedad que un juicio público en el cual alguien es humillado. Yo creo que es algo que exalta los instintos más terribles de la masa, de la sociedad en general. Por eso creo que tenemos unos estados de derecho que nos arman, que nos intentan proteger contra ese impulso, que cuando no hay una organización, cuando no hay un Estado, algo que lo ampare, que ampare al individuo, el individuo está totalmente indefenso ante la masa. Es una pulsión que surge todos y es un disfrute sádico. Sí. Recordemos que a las ejecuciones públicas asistía mucha gente. Asistía mucha gente a ver cómo mataban a alguien. Y en Estados Unidos las ejecuciones también son públicas, es decir, puedes ir a ver cómo matan a alguien. Es decir, eso es un placer, es decir, es un placer social que no podemos eludir, que está en la naturaleza humana. Entonces tenemos que protegernos contra esa pulsión, porque si no, acabamos todos adentelladas unos con otros. Perfecto, pues bueno, eso y mucho más es Los Alemanes de Sergio del Molino, Premio Alfaguara 2024. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos, por habernos platicado tan abiertamente de su obra. Enhorabuena y que sigan los éxitos. Un placer, gracias por la charla. Muchísimo gusto. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos en otra oportunidad, aquí mismo, en la FIL Guadalajara 2024. Hasta luego.